Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo. Bienvenidos y bienvenidas a Translación Moviendo Ciencia, el espacio donde exploramos cómo la ciencia y el conocimiento se transforman para generar herramientas en este día para mejorar la salud. Hoy hablaremos de un tema fascinante sobre el inmunometabolismo y microbiota intestinal asociados a la parte de obesidad. Y para eso tenemos a dos invitadas muy especiales, la doctora Sara Cepeda y la doctora Alejandra Mesa, investigadoras de la Universidad de Guadalajara, del Laboratorio de Análisis Clínicos e Investigación Translacional, ¿no? Bienvenidas, doctoras, ¿cómo están? Gracias, muy bien. ¿Tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Bien, pues vamos comenzando, ¿no? Es un tema bien importante y bien interesante esta parte de obesidad, ¿no? Y la parte inmunometabólica y la microbiología intestinal, ¿no? Que son cosas que yo entiendo que hasta hace poco se reconocen, ¿no? Se empiezan a vincular. Que para el auditorio vamos a comenzar un poquito poco a poco. ¿Qué definiríamos como obesidad y qué definimos como la parte de inmunometabolismo? Bueno, primero que nada, la obesidad recientemente ha tenido un cambio de paradigma en cuanto a sus definiciones, porque anteriormente solamente se consideraba como la acumulación excesiva de grasa o peso corporal, ¿no? Entonces, esto estaba basado en el índice de masa corporal, que digamos que un individuo normopeso tendría un índice de masa corporal menor a los 30 kilogramos por metro cuadrado. Sin embargo, el año pasado hubo ya una publicación, un consenso publicado en la revista The Lancet por el grupo de Rubino, y viene a revolucionar un poquito, donde ya nos empieza a hablar de lo que sería una obesidad preclínica y una obesidad clínica. Esto es muy importante para nosotros porque, pues, ya tenemos algo de tiempo trabajando en esta línea de investigación de obesidad, y anteriormente, digamos, de forma muy coloquial o burda, a lo mejor pudiera ser, nosotros veíamos resultados y decíamos, hay gorditos sanos, ¿no? Y no presentaban como tal biomarcadores o resultados de laboratorio fuera de rango, tenían colesterol, triglicéridos, enzimas hepáticas dentro de los rangos, pero simplemente tendrían a lo mejor algún otro biomarcador como una proteína C reactiva que apenas si se elevaba un poquito, y se nos disparaba completamente del otro grupo de unos obesos ya con hipertensión, con un perfil de lípidos completamente descompensado, etcétera, ¿no? Entonces, esta nueva clasificación o este cambio de paradigma empieza a dar respuestas a lo que diferentes grupos de investigación habíamos estado observando, ¿no? Entonces, el día de hoy, la comunidad científica estamos apostando más por este cambio de paradigma, donde la obesidad también tenga un componente metabólico, una función celular, desde el enfoque que se viene estudiando de que el tejido adiposo no solamente está aislado, sino que también se empieza a comunicar con todo lo que es el entorno, a través de las vías vasculares, de las venas, de todo lo que son los vasos de mediano y gran calibre, en donde a través de la circulación sanguínea se está comunicando de forma sistémica, ¿no? Entonces, esta alteración sistémica comienza a cambiar, y esta alteración metabólica también nos lleva a estas clasificaciones de obesidad, ¿no? Claro, porque siempre antes era como un tema de tienes el índice de masa corporal y entonces estaba sano o no estaba sano, ¿no? Así En función es. de esta. Y luego yo ves gente que está muy saludable, ¿no? O sea, En a pesar de apariencia. que tengan un índice corporal quizás por encima de lo esperado, ¿no? De lo que está clasificado como normal. Y puede ser algo relacionado a esta parte donde todos hay salud, pero independientemente digamos, mayor índice de masa corporal, ¿no? Esa es más o menos la idea. Sí. Y eso es reconociendo que está todo conectado en la parte sistémica del organismo. Más o menos eso entiendo, a partir de la parte, lo que no solamente es un tema de acumulación de grasa, sino otros temas asociados o relacionados que generan esta parte de la condición de obesidad como tal, como comentaste, es clínica, y obesidad preclínica. Preclínica. Sí, donde tendrían otros componentes muy importantes que a lo mejor anteriormente no se veían tanto, como la parte de la respuesta inmunológica,
la respuesta endocrinológica, la parte de hormonas y las adipocinas, así como la parte de la microbiota intestinal. Claro, eso de la microbiota es bastante interesante. Ahorita está en boga, ¿no? Todos hablamos de probióticos, prebióticos y todo el tiempo están, o sea, hay un montón de información, digamos, en divulgación, ¿no? En la parte de microbiota. Y ahora también esa parte que se asocia, ¿no? El metabolismo, la obesidad con la parte de microbiota. ¿Cómo está esta relación? Bueno, para quien no, a lo mejor la auditoría no están a veces familiarizados con el concepto de microbiota, no sé si nos puedas comentar algo. O Sí, no puedes claro que sí. comentar algo. Sí, antes de hacerle el comentario de la microbiota, sí quiero aclarar que los que están o estaríamos en la clasificación preclínica, sigue siendo un factor de riesgo el acúmulo de tejido graso. ¿Sí? No quiere decir que, o sea, que invitemos a la población a que sigamos comiendo mal, ¿no? Que al final la obesidad es el resultado de un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto de calorías, o cuánto te comes y cuánta energía gastas, ¿no? Entonces sigue siendo un factor de riesgo. Entonces, nada más para hacer esa aclaración. Y bueno, hablando sobre la microbiota se puso en boga hace unos 10, 15 años, donde pues se reconoce, ¿no? Que nosotros realmente somos un superorganismo, que estamos compuestos no solamente de células humanas, eucariotas, sino que también hacemos simbiosis con células bacterianas, con parásitos, e incluso también tenemos virus, arqueas, en las diferentes superficies de nuestro cuerpo. Esa es la microbiota, y en específico hay mucho interés en la microbiota intestinal. Entonces, son esas bacterias, lo que acabamos de comentar, esas arqueas, esos parásitos, pero tiene más enfoque o más visibilidad a nivel científico las bacterias, ¿no? Entonces, se ha visto que todavía no se conoce si es primero la gallina o el huevo, ¿no? Si una modificación en la microbiota es responsable de un fenotipo o signos de una patología, o si otras modificaciones pre a la microbiota generan un cambio en la microbiota. Entonces, en eso estamos en el área de investigación, ¿no? Aunque realmente, como les comento, pues somos simbióticos, entonces realmente, y como se comentó ya del inmunometabolismo y de que no solamente es aislado el tejido graso, pues tendría que ver realmente en conjunción todo, ¿no? Somos un todo y también las patologías vienen de un todo. Bueno, la microbiota, entonces, intestinal, se ha visto que se modifica en estos procesos de obesidad. Cuando tenemos una microbiota sana, se conoce como eubiosis, y cuando hay modificaciones en la cantidad y en los tipos de bacterias que tenemos en la microbiota intestinal, se llama disbiosis. Entonces, las personas que viven con obesidad presentan disbiosis, ¿sí? Y las bacterias son las maestras, por ejemplo, de nuestro sistema inmune. Entonces ya vimos que el sistema inmune pues tiene que ver en el desarrollo de la obesidad clínica. ¿Sí? Entonces, lo primero a lo que cuando nacemos nos vemos expuestos es a las bacterias que provienen de mamá, ¿no? En el nacimiento, en el parto, por eso es distinta la microbiota de los que nacen por cesárea, de los que nacen por vía vaginal, Eso ¿no? se ha identificado que Sí, hay sí, una sí. diferencia entre... E incluso las personas o los niños que nacen por cesárea son más propensos al desarrollo de obesidad, al desarrollo de enfermedades alérgicas, relacionadas mucho con el sistema inmune. Por esto que estoy diciendo, porque es al primer organismo extraño que nuestro sistema inmune, que ya está en desarrollo desde el útero, desde el desarrollo embrionario, se ve expuesto. Entonces, por eso es el maestro de nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con estos procesos inflamatorios. Las bacterias, dentro de sus funciones, no solamente son las maestras del sistema inmune, sino que también sintetizan o producen por su metabolismo moléculas que son o benéficas o no para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, a mí me gusta clasificar a la microbiota como la buena, la mala y la fea, ¿no?
entre comillas, ¿no? La fea, pues nada más es fea, ¿no? Es broma, pues, pero hay bacterias que no, en esta disbiosis, hay bacterias que serían como las malas, ¿no? Que entonces tienen efectos deleterios, por ejemplo, en la mucosa del intestino. Entonces se empiezan a comer la mucosa, que es una barrera de defensa en nuestro intestino, y eso entonces modifica la arquitectura de las células que forman parte de nuestro intestino y permiten que sustancias, moléculas que deberían de estar solamente en la luz del intestino pasen ya a circulación, ¿no? Y entonces, entre esos pueden ser, por ejemplo, pedacitos de bacteria, que son los lipopolisacáridos, que eso entonces, pues va a estar en circulación y va a llegar a, pues, a nuestros tejidos, incluido el tejido graso, el hígado, y va a empezar un proceso de inflamación, ¿no? Y una pregunta, y eso porque suena algo bastante complejo, ¿no? ¿Cómo se estudia eso, no? Sé que tienen por ahí un proyecto, ¿no? De Ciencia de Fronteras, ¿no? Felicidades por el proyecto. Gracias. ¿Cómo lo estudian? O sea, ¿cómo adentrarse a estudiar, a resolver, por ejemplo, cómo interviene la parte de la microbiota sobre la parte del metabolismo, ¿no? En la inflamación y también el proceso de obesidad, ¿no? No sé si tenga algo que ver con distinguir la parte preclínica y clínica, si la expectativa es que hay una microbiota distinta, si las dos entran dentro de la disbiosis. No sé, a mí tengo un montón de dudas ahí, pero ¿cómo lo estudian? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo trabajan? Bueno, el proyecto está enfocado en este momento por 2 razones a la parte de que invitamos a participar voluntarias de 18 a 35 años, mujeres. ¿Por qué? Porque particularmente si lo bajamos a nuestra zona, Jalisco, tenemos una mayor prevalencia de obesidad en mujeres. Todavía recientemente las últimas estadísticas estatales, las mujeres vamos como pues ganando todavía sobre los hombres. Y adicionalmente, pues por otras cuestiones ya más técnicas del proyecto fue que se acotó en esta parte, ¿no? Eso por un lado. Lo otro, el proyecto va a abarcar, o estamos en esta primera etapa de este proyecto, donde estamos comenzando a poder reclutar pacientes o voluntarias que queremos estratificarlas tanto en un grupo de obesidad preclínica como en un grupo de obesidad clínica. Hay que revisar ciertos criterios que nos marcaron, bueno, este grupo de investigadores que ya quedaron como ahí definidos, donde inicialmente nosotros vamos a hacer evaluaciones de bioquímica clínica, todo lo que sería un chequeo general, que se les va a entregar a las pacientes sus resultados, una evaluación nutricional, una asesoría o acompañamiento precisamente para que puedan ellas en su momento pues bajar de peso, esto como una retribución para ellas. Y por otro lado está el componente inmunológico, o sea, este proyecto va en 3 etapas. Entonces, también la parte de la microbiota, como dijo la doctora. Entonces, vamos a trabajar primero en la clasificación desde todos los parámetros bioquímicos, la parte de la evaluación con estudios de gabinete, como cuáles son. Es una evaluación de la composición corporal con un equipo muy especializado que se llama DEXA, que lo tienen en Cutonalá, donde nos va a dar la composición corporal precisamente de la parte de la grasa, la parte muscular, etcétera. Y por el otro lado, la parte de la evaluación ecosonográfica, donde nos va a permitir evaluar con un eco abdominal cómo se encuentran las vías biliares, la parte hepática, todo un chequeo general que se les va a hacer al clínico nutricional, clínico nutricional a las pacientes voluntarias. Una vez que tengamos esta evaluación, posteriormente se va a hacer la evaluación ya de la parte de la microbiota intestinal, donde se va a hacer con técnicas especializadas de secuenciación. Si quieres explicar un poquito más de esa parte para luego pasar a la parte celular. Entonces, agarran la parte de... o sea, hacen primero su evaluación clínica, ¿no? Química clínica, me imagino. Tomaríamos muestras de todo tipo, de sangre, de orina, de heces, precisamente para abarcar
pues las diferentes etapas del proyecto y los diferentes análisis, o sea, por ejemplo, de sangre, pues toda la bioquímica, ¿no? Biometría hemática, los exámenes de rutina, examen general de orina, coprológico, pero la parte de la secuenciación o la evaluación de la microbiota, pues ya requiere de heces y Y aparte de eso, la captura de heces y entonces el análisis de microbiota, ajá, De acuerdo. sí, Y el análisis, o sea, es en secuenciación, ¿no? ¿Qué es la secuenciación? ajá, Bueno, la secuenciación es conocer qué tipo de bacterias tenemos, dependiendo la amplitud de la secuenciación, podemos llegar hasta conocer especie, ¿no? Entonces, las bacterias tienen género y especie, como todos los organismos. Entonces, podemos llegar a conocer hasta la especie y cómo a través de un pedacito de un gen. Entonces, a través de ese pedacito de un gen, secuenciar es saber las letras que componen ese pedacito, adenina, guanina, citosina, timina, ¿sí? Que es las moléculas del DNA. Y entonces nos permite así de hacer una caracterización de las bacterias que están en esas heces, específicamente de una de las participantes, ¿no? Claro, y o sea, comparas las secuencias y ves si son diferentes las bacterias y Ajá. identificar qué tipo de especies son. Y adicionalmente, en esa parte, esa es la parte de la microbiota. Adicionalmente, las bacterias también tienen la producción, hablando de lo que decías de prebióticos, probióticos y posbióticos. En este caso, las bacterias son los probióticos y los posbióticos serían la parte de sus productos. Unos de sus productos son la parte de los ácidos grasos de cadena corta, que tienen diferentes funciones a nivel metabólico, se ha visto relacionados directamente con el metabolismo de la glucosa, con la generación de la resistencia a la insulina, con la interacción con las células del sistema inmunológico, y estas estimulan precisamente a una respuesta antiinflamatoria o una respuesta proinflamatoria, que en la obesidad tenemos una respuesta de inflamación de bajo grado. Entonces, complementando esta parte, vamos a evaluar también a nivel de sangre periférica cómo se encuentran estas subpoblaciones del sistema inmunológico. Si lo vemos en una biometría hemática, tenemos en un reporte de biometría hemática, tenemos algo que son leucocitos y luego esos leucocitos se dividen en linfocitos y nosotros vamos a enfocarnos un poquito más en la respuesta de linfocitos, que se encargan de la respuesta inmune contra diferentes tipos de patógenos y algunas células que se llaman células asesinas naturales, que estas naturalmente estarían participando contra cáncer o contra otras, reconocen lo propio de lo extraño. Entonces, en obesidad se ha visto que incluso los individuos con obesidad tienen una respuesta limitada contra infecciones o deficiente. Se encuentra la obesidad como uno de los predisponentes para cáncer. Entonces, si te fijas, estamos abarcando pues tanto la parte celular, la parte de la microbiota, la parte bioquímica, metabólica, para ver cómo se encuentra este estado en obesidad preclínica y clínica. Y es un análisis transversal de cómo están estos dos sistemas, clínico y preclínico, o hay una intención, por ejemplo, ahí de generar algún marcador que nos pueda ayudar a distinguir entre uno y otro. Sí. Sí, perdón. Realmente aquí se escucha muchas mediciones, ¿no? Y así va a Sí. ser. Pero el que va a dar la fuerza o la que da la fuerza a este proyecto son las ciencias de datos. Entonces, la aplicación de la ciencia de datos nos va a permitir, entonces, de todo lo que vamos a medir, porque sí son muchos parámetros, variables sí, que se van claro. a medir. Entonces, la aplicación de la ciencia de datos nos permitirá entonces primero conocer si hay diferencias entre lo que se considera preclínico y clínico, ¿no? Y una vez que se vea si hay diferencias, entonces determinar cuáles son esos marcadores o biomarcadores que distinguen de manera importante a estas dos poblaciones y que a lo mejor en conjunto entonces podrían ser un indicador o un biomarcador de estas
de pasar de preclínico a clínico, ¿no? Quizás luego genera como una prueba donde uno puede hacer una medición y detectar si estás en una, o sea, tienes tu índice corporal, tu índice de masa corporal y determinar si estás en una fase preclínica o clínica, ¿no? O sea, algo que te pueda guiar hacia, no sé, imagino el tema de clínico es que ya ya presentan algún tipo de disfunciones Sí. fisiológicas, ¿no? Sí, claro, esto es Patentes. muy importante porque, para pues quien no conoce tanto de la parte de ciencia de datos, y me incluyo un poco en esa parte, somos un equipo multidisciplinario, ¿no? Aquí hay que destacar lo que ahorita solamente estamos nosotros, pero lo importante es precisamente las personas que están colaborando también, especialistas, si lo quieres ver como más en la parte matemática, ¿no? Para el público en general, a lo mejor ciencia de datos puede ser como muy ambiguo, pero existen modelados o diferentes tipos de matemáticas asociadas a la parte de la biología, la bioinformática, que nos van a permitir poder generar estas propuestas de posibles biomarcadores, porque todavía esto se tendría que escalar con una N mayor para poder Claro. realmente validarlo como un biomarcador. O sea, el proceso de generar un biomarcador o postular una molécula, un metabolito, una célula e incluso, como ya se ha postulado, incluso bacterias como Akkermansia o Proudnitzi ya se están comenzando a postular como biomarcadores en diabetes, por ejemplo. Es un proceso muy largo. Iniciamos ahorita con esta parte de la ciencia, este modelado matemático, pero después hay que escalarlo, ¿no? Claro. Para poder validar que sí es un biomarcador y que ya en alguna casa comercial, algún laboratorio, dice, bueno, esto nos permite. Pero lo importante que sí quiero destacar es precisamente eso de que particularmente en México, en Jalisco, como les menciono, tenemos unas prevalencias muy altas de desde obesidad iniciando, hipertensión, diabetes, etcétera, que están asociados precisamente a la obesidad clínica y que muchas veces llegamos, o la parte del equipo médico, estos colegas llegan un poco tarde a incidir en la calidad de la vida de los pacientes. Entonces, este proyecto pues sí tiene esa parte del sentido social, de pensar en que estos biomarcadores permitan que no lleguemos a estas etapas tan avanzadas o que si estamos, a lo mejor nos permitan ver nuevos tratamientos farmacológicos, ¿no? Claro, pero ahorita es ciencia básica, ¿no? Es Así ciencia de es, frontera, o así sea, es. no es con la intención todavía generar un biomarcador, pero es algo que puede suscitarse por Sentar parte de las Sí. bases y sobre claro, todo en población mexicana, que también eso es importante mencionar, que luego hay muchos estudios en otras poblaciones y no funciona igual, y ¿no? no funcionamos igual. Sí, exactamente, somos muy diferentes, ¿no? Y algo bien claro aquí es la comida, ¿no? Es muy distintiva la comida mexicana a otras gastronomías, ¿no? Que Ujú. Sí. tienen desde comer chile y la tortilla como la base de la alimentación. Me imagino que cambia también muchos procesos microbiológicos y muchos procesos de la Del microbiota, perfil de la ¿no? microbiota. Exactamente. Pues qué interesantes, la verdad, qué interesante el proyecto. Me da un proyecto bastante bueno, bastante ambicioso. Los felicito, ¿no? por el proyecto y ojalá que pues les vaya muy bien, ¿no? Con todo lo que se tiene que hacer. Y ya, Gracias. ya los invitaremos más adelante, aquí ya nos invitamos, ¿no? Nos uniremos más bien más adelante para platicar un poquito de qué se desarrolló, cómo va, y qué fue lo que se encontró, ¿no? A mí me llama mucho la atención sobre todo lo que me llamó mucho la atención es la parte de los posbióticos, ¿no? Es cómo afecta, o sea, porque es verdad, generan las bacterias un producto y ese producto pues también puede tener una afectación sobre nosotros, ¿no? Ya sea Claro. buena o mala y quizás por ahí también hay áreas de oportunidad para diferentes cosas, ¿no? Desde terapias hasta también pruebas, ¿no? Ujú, así es. Es un gusto, la verdad, que estén por acá. Pues no sé si tienen algo más que comentar, por ahí me decían que tienen una invitación, para a diferentes, están buscando perfiles, ¿no? Bueno, son mujeres de 18 a 35 años que tengan obesidad. Ya Ujú. nosotros, el equipo médico clínico se encargará de poderlo clasificar y pues de preferencia que estén aquí en Guadalajara. La población principal donde se está considerando pues son pacientes del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Sin embargo, bueno, ya ha cambiado nuestro sistema de salud y pues
pueden tener cualquiera acceso a este sistema. Entonces, el reclutamiento es a través del Hospital Fray Antonio Alcalde en el área de radiología. Es el departamento médico donde se van a estar haciendo el reclutamiento. Estamos próximos a iniciar, estamos con algunos ajustes administrativos, pero estamos ya en esta etapa de comenzar a hacer reclutamiento de voluntarias de individuos. Entonces, mujeres entre 18 y 35 años, Ajá. con un índice de masa corporal determinado, específico, o en un rango. Bueno, pues que tengan obesidad, que se consideren que tengan obesidad o sobrepeso, y ya nosotros vamos a hacer toda la parte determinar clínica. Si están en un tema Así clínico, es. preclínico, o algo por el estilo. Así es. Y bueno, que no estén embarazadas, porque el embarazo pues cambia todo la respuesta inmunológica, el metabolismo además, y que tampoco estén cursando con alguna infección pues reciente o en este momento, ¿no? En el momento de acudir. De acuerdo. Pues ahí está. Quien le interese, entonces ahí las citas ahí en el Hospital Fray Antonio Alcalde. Igual nuestros contactos van a aparecer y sería a través de nosotros que los podemos dirigir para que se inicie este proceso en el hospital. Claro. Ok, pues ahí va. En eso, ¿cómo los contactan? ¿Por correo? Por correo puede ser, es sara.cepeda@academico.udg.mx. Y si no, también les podemos dejar en la descripción del video, dejamos información también del laboratorio, en caso de que sean estudiantes aquí de CUSEI, para que se acerquen con nosotros y dirigirlas, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es un trabajo muy, muy interesante. Y bueno, pues sin más nos despedimos. Esto fue Translación Moviendo Ciencia, el espacio donde el conocimiento se convierte en soluciones. Nos vemos el próximo capítulo. Radio CUSEI, experimentando hasta tu sentido auditivo.